Perfecto. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este webinar titulado Medición de la incertidumbre económica. Para mí es un gusto moderar este panel, porque tengo a tres grandes economistas aquí, Rafaela, Sebastián, exalumnos de la PUCE, y Manuel, uno de los economistas en el análisis que estudia la macroeconomía más destacados en el país. El tema es la incertidumbre económica. Debo manifestarles que el webinar me ha traído bastantes preguntas de conocidos, público en general, porque es un tema, un nombre que llama mucho la atención. Hay algunos que piensan que tiene que ver con algún enfoque microeconómico, aunque el nombre dice incertidumbre económica, quizás es incertidumbre macroeconómica. Otros desde el campo de la estadística me han preguntado por metodologías en particular, incluso temas de lógica difusa. Y otro público incluso me ha preguntado si tiene algo que ver con el paro, pues si es que vamos a medir la incertidumbre económica producto de la coyuntura. No quiero adelantar ninguna respuesta, quiero dar la bienvenida a los tres ponentes y agradecerles de manera particular por la generosidad en el tiempo para participar en este evento. Cada expositor tendrá entre 20 y 25 minutos para exponer su investigación. Vale reiterar que la exposición se basa en tres aplicaciones metodológicas para medir la incertidumbre económica, en el caso de Manuel y Sebastián para el caso ecuatoriano y en el caso de Rafaela para la economía de Brasil. Entonces vamos a empezar ahora con la primera ponencia, que es la de Sebastián Padilla. Sebastián ha trabajado desde el año 2019 en el BID Invest, que es el brazo financiero para el sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo. Además, se ha desempeñado como asociado de inversiones en el equipo de movilización de recursos encargado de préstamos sindicados a clientes corporativos de instituciones financieras de América Latina y el Caribe. Antes de ingresar al BID, Sebastián trabajó en la oficina del economista País de Ecuador y México en CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y como asistente de investigación en el sector fiscal del reporte de consistencia macroeconómica de la PUCE. Sebastián es economista por la PUCE y en el próximo mes empezará su maestría en finanzas en la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. Adelante, Sebastián, por favor. Muchas gracias, Nico. Bueno, voy a compartir la pantalla, si me permiten. Ok. ¿Se puede ver? Sí. Ok. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un enorme placer estar aquí con ustedes, siendo exalumno de la facultad. Y pues un honor muy grande también compartir este panel junto a personas que admiro mucho. Bueno, el tema de mi investigación, que la realicé hace unos años, era construir o proponer una cuantificación o un índice de incertidumbre de política económica para Ecuador. Básicamente, este es el tema que voy a comentarles a ustedes, una metodología en específico. Espero que cualquier pregunta que tengan la pueda resolver a cabalidad. Bueno, el problema básicamente es que, ¿qué es la incertidumbre? Digamos, son situaciones para Knight, Keynes y para muchas personas y en el ámbito económico en las que no se conocen los posibles resultados sobre un evento en particular por adelantado y mucho menos las probabilidades de ocurrir. Esto es importante mencionarlo porque en la teoría neoclásica, digamos, se asemejó mucho la incertidumbre al riesgo y ahí surgieron un par de visiones. Una que decía que el riesgo, pues sí, se puede, digamos, obtener probabilidades objetivas y otra probabilidades subjetivas. Sin embargo, ese no es el tema de la investigación. Lo que sí sabemos es que la incertidumbre como tal afecta a las decisiones de inversión. Para Keynes también era muy importante que tenía una relación directa con la preferencia por la liquidez en momentos de incertidumbre e indirectamente pues afecta al crecimiento y el nivel de empleo, según lo pudieron haber, lo investigaron más tarde. Entonces, en fin, es la incertidumbre incuantificable todavía junto con los datos que tenemos, la disponibilidad de información que existe hasta ahora. Esa es la pregunta y el problema principal de la investigación, ¿ok? O también decirles, intentar cuantificarla va en contra de la teoría, también es otra pregunta. Pues comenzaré diciéndoles que existen ya desde hace décadas algunas medidas de volatilidad financiera, que no es lo mismo que incertidumbre, se asemejan en algo,
como este VIX, que es una medición de la volatilidad esperada de la bolsa de opciones de Chicago, que tiene como base el S&P 500, y ya pues se han desarrollado en estos años diferentes metodologías de estimación de la incertidumbre. Particularmente la que yo utilicé en mi investigación es una metodología publicada por Baker, Bloom y Davis en el 2016, en la que utilizan como fuente de información diarios de nivel de alcance de nivel nacional muy amplios, y en las que se cuentan artículos o noticias que contengan palabras clave. Estas palabras clave pueden tener relación con momentos de incertidumbre. Lo explicaré más adelante cómo funciona. En mi caso particular, yo utilicé como base el diario El Comercio, que tenía las bases de información más accesibles para mí, que están aquí en Quito. Bueno, estaba en Quito. Y la investigación va desde enero de 1999 a diciembre de 2017. El resultado de esta investigación es una variable proxy de frecuencia mensual que la veremos a continuación. Ok, el primer paso para construir este índice fue pues buscar y contar las noticias. ¿Sí? La metodología propone que las palabras clave estén categorizadas en tres categorías. Noticias que contengan palabras de economía, como por ejemplo economista, economía económica, y que empiecen pues todas con econ. Palabras clave como incierto, incertidumbre, que evidentemente tengan que ver con incertidumbre. Y palabras clave de política económica, que en el caso del Ecuador yo aquí pude aumentar un par, como por ejemplo asamblea, después del 2007 ya dejó de llamarse Congreso, gasto público, déficit fiscal, presupuesto, Banco Central, etc. Digamos, para responder en algo lo que preguntaste al inicio, Nico, aquí se podría poner paro o manifestaciones y encontrarlas. Se lo podría hacer tranquilamente y cambiaría el índice seguramente. Ok, a continuación, este es un screenshot de cómo fue en términos ya prácticos la búsqueda. El Grupo El Comercio utiliza una base de datos que se llama The Shell para poder archivar sus noticias. En ellas están categorizadas muy bien. Y pues el primer filtro que yo utilicé para poder encontrarlas es que dividía por cada mes. Digamos que en un día podía llegar a ser dos meses de la investigación, y ponía econ y insert, como pueden ver acá, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de enero 2007, obtuve alrededor de 223 resultados con ese par de filtros, y cada una de las noticias podía yo ir buscando estas palabras claves de política económica que están aquí para ir construyendo y contando las noticias, ¿no? Entonces, por cada mes, el resultado fue que se obtuvo en promedio 16 noticias que contengan estas palabras clave. Estamos hablando de 228 observaciones mensuales que van desde enero del 99 a diciembre de 2017. Y alrededor de un promedio de 1.392 noticias escritas por mes, desde 1.065 a 2.200 noticias. El primer paso de transformación lineal propuesta en la metodología es escalar estas cifras, que es simplemente pues dividir el número de noticias relevantes sobre el total, y estamos hablando de que alrededor del 1% de promedio cumple con estos parámetros, ¿sí? Un mínimo de evidentemente 0, hay meses en los que no hay ninguna noticia que contenga estas palabras, y por ende no hay noticias que inviten a pensar que hubo incertidumbre en ese mes, hasta un 3.2%, que es la máxima. El siguiente paso, pues, era simplemente hacer una transformación serial. Esto es importante porque el objetivo de la investigación era poder comparar este índice junto con otros de otros países que utilizan la misma metodología, pero evidentemente tienen diferentes poblaciones, diferente tamaño de la muestra, etcétera. Y al final de cuentas, una transformación lineal no altera la distribución de los datos. Es decir, para la audiencia que tal vez no conoce mucho sobre el tema, si nosotros pusiéramos todas estas diferentes transformaciones de un gráfico, la forma no va a variar, ¿ok?
Les voy a poner un ejemplo acá en Excel para que lo puedan revisar. Bueno, antes que eso, la primera transformación lineal era estandarizar esta serie que obtuvimos. Y se la realizó dividiéndole el... Aquí, le muevo esto de acá. Ya, dividiéndole la serie anterior para la desviación estándar. Y luego la normalización significa una serie que tenga un promedio de 1. En mi caso, pues lo hice de 100 porque así lo puedo comparar con las demás. Y eso dividido para el promedio. Quiero irme a Excel solamente para que lo vean ustedes de manera más gráfica. Y es fácil verlo así. Aquí tenemos todos los meses en la primera columna. El número de noticias con estas palabras clave relevantes. El número total de artículos en cada mes. Y aquí está la primera transformación, que es simplemente obtener el porcentaje de noticias que tienen las palabras clave. ¿Ok? Estandarizar, es decir, dividir cada uno de estos valores para la desviación estándar de toda la serie. Cuando se obtiene esta serie estandarizada tiene una desviación estándar de 1. Y finalmente, el normalizarlas significa dividir esta cifra para el promedio de todas ellas. Yo multipliqué por 100 porque quiero tener una serie con promedio 100. Solo para que lo vean acá, el promedio es 100 de toda esta serie, ¿ok? Con este resultado, con esta transformación que no cambia la forma de los datos, miren por acá, está la serie, es la misma, solamente que varía muy poco, porque cambia la escala. En la una está el número de noticias y en el otro está ya la serie normalizada. Con esto obtuvimos como resultado, pues, este índice de acá. Este índice propuesto tiene un promedio de 100, ¿ok? Un promedio de 100, y tiene unos picos que sobrepasan 2 veces el promedio, es decir, 200, que son los momentos de mayor incertidumbre económica en el Ecuador. Yo he identificado que, por ejemplo, acá podemos tener el feriado bancario y la dolarización, que es el más alto de todos. OCP, Troledos y la destitución, pues después de Lucio Gutiérrez en el 2003 más o menos. La crisis internacional en el 2008. Y en algo acá hay el desplome de precio de petróleo que se empieza a sentir y el inicio de la crisis de los commodities en el 2015. Este es el resultado de la investigación y pues un par de aplicaciones que se hicieron con este índice. El primero de todos fue correlacionar este índice junto con otros que se han hecho antes. Aquí podemos observar el índice de Ecuador versus el índice de Colombia utilizando la misma metodología. ¿Ok? Este es el que mayor correlación tiene, a un nivel de intervalo de confianza del 95%, tiene una correlación positiva de 0.49. Frente a Estados Unidos también es significativo y tenemos una correlación positiva de 0.25. Frente al VIX es una correlación positiva de 0.34, significativa también. Y esto es interesante porque la teoría keynesiana dice que, pues, evidentemente, bueno, intentamos capturar la preferencia por la liquidez a través de la variación interanual de depósitos a la vista. Y aquí el resultado no es ni significativo y es muy bajo. Entonces no hay mucha relevancia aquí, ¿ok? Significaría que yo había esperado que a mayor incertidumbre existe una correlación positiva con esta variación interanual de depósitos a la vista, pero sin embargo, claro, es preferencia por la liquidez y quizás eso signifique efectivo y eso no está capturado ahí. Y finalmente también se hizo una correlación con la variación del precio de petróleo. Es significativo y es negativa. Tiene sentido. Precios de petróleo más altos significarían, más bajos significaría mayor incertidumbre, pero es 0.2 más o menos, ¿ok? Aquí están los resultados.
Para finalizar, la otra aplicación fue una relación entre la incertidumbre y la inversión. Los trabajos previos en este campo son los que yo puedo encontrar al momento de realizarla. Fueron en Colombia, Perico, y en Chile, Cerda Silva y Valente para América Latina. Que se esperaría que frente a un shock de incertidumbre, en promedio los países en vías de desarrollo tengan caídas de inversión, digamos, en los trimestres que siguen a este shock de incertidumbre. Para obtener estos resultados, estimé un VAR, replicando el paper de Cerda Silva y Valente, que son investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y pues la función, básicamente las variables de la función era utilizar el EPU, que es el índice construido, la tasa de interés de activa efectiva, que en el caso ecuatoriano no sé si es tan relevante, lo puse de igual forma porque todos sabemos que al menos son tasas máximas en el Banco Central, y la variación anual de la formación bruta de capital fijo, que significa la inversión, y la variación anual del PIB. Ok, el resultado es este. Existe una disminución, al igual que en Chile, frente a un shock de incertidumbre, la inversión disminuiría hasta un máximo de menos 1.4% en el trimestre siguiente al shock de incertidumbre, y el cual vuelve a la normalidad en el octavo trimestre recién. El intervalo de confianza en esta gráfica es de 95%, y por ende acá puede no ser significativo el resultado. Si aumentamos la banda, pues evidentemente puede llegar a ser menor, pero esto también es importante mencionar. Los papers no lo ponen, los papers vistos no ponen el intervalo de confianza. Yo lo puse por honestidad académica y que se pueda ver cuál es el resultado. Y hice lo mismo en el caso de utilizar solamente la inversión privada y solamente la inversión pública. En el caso de la inversión privada, la caída es muchísimo más grande, llega incluso al 5% en tu shock de incertidumbre en el primer trimestre al siguiente, y luego se recupera más rápido. Y en el caso de la inversión pública también es un resultado interesante, porque en un shock de incertidumbre en el momento cero, la inversión pública aumenta en 10% y luego disminuye y llega a cero en el segundo trimestre. Tal vez tenga que ver con el hecho de que frente a momentos de incertidumbre el Estado se ve la necesidad de invertir mucho más. Igualmente los intervalos de confianza en este caso son muy altos, no es un resultado, bueno, es significativo en el hecho de que es positivo, ¿no? Al principio es muy importante, pero luego ya disminuye. Acá igual quiere llegar a cero, pero no está tan cerca. Bueno, las conclusiones es que el índice construido me parece que refleja en parte algunos de los eventos que pudieron haber constituido momentos de incertidumbre en el país, ¿sí? Ahí les puse algunos que sobrepasan 2 veces la media. Se encontraron correlaciones positivas, como les dije, desde 0.24 hasta 0.5, y en algo con el petróleo negativo de 0.19. Los resultados que ustedes vieron de la estimación, desde menos 1.42 en la total y menos 5% en la privada. Y bueno, al retirar la tasa de interés como variable del modelo, se disminuye un poco el shock en la inversión, llega solamente a menos 0.78. Esas son las referencias bibliográficas y bueno, muchísimas gracias. Gracias, Sebastián. A continuación, vamos a dar paso a la exposición de Manuel González. Manuel es economista principal de la Reserva Federal en Washington, en Estados Unidos, y profesor de posgrados en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Manuel es economista por la ESPOL, con un magíster en economía en la Universidad de Chile y un doctorado en economía de la Universidad de Indiana en Estados Unidos. Es autor de artículos de investigación en el área de macroeconometría, con publicaciones en revistas internacionales. Adelante, Manuel, por favor. Bienvenido y muchas gracias por tu participación. Primero hago el unmute. Gracias, Nicolás. Ahora sí voy a tratar de compartir esto.
Creo que ahora se ve en pantalla, ¿no? Sí. Como le dice, muchas gracias por la invitación. La verdad que este paper ya está publicado, pero es la primera vez que tengo la oportunidad de presentarlo. Así que si está un poco desconfigurado, disculpen. Un honor compartir el panel con Sebastián y con Rafaela. Y nada más decir que deseo que los días para Ecuador mejoren y que este conflicto que estamos pasando se solucione lo antes posible para que aquellos que queremos ir a comer un encebollado podamos ir tranquilos a Ecuador. Este es un trabajo en conjunto con Guillermo Avellán y JJ Salcedo, de la UES y de la Ecotec respectivamente. Y cualquier cosa que yo diga aquí es solamente mi opinión y no la de la Reserva Federal. En nuestro paper, nosotros tratamos de medir, o proponemos una metodología para medir la incertidumbre macroeconómica para Ecuador. Sebastián ya lo motivó, digamos, bastante bien. El tema de la incertidumbre es cómo cuantificarla y hay diferentes técnicas para hacerlo. En particular, la motivación que nosotros tenemos es cómo construir un índice de incertidumbre, particularmente macroeconómica, que se pueda actualizar fácil y rápidamente, especialmente para una economía en desarrollo. Y al final de la presentación, cerca del final, les voy a mostrar, Nico me puso a trabajar ahí. Tengo el índice actualizado hasta abril del 2022 y me preguntaba, Nico, si es que esto se puede incorporar información de lo que está sucediendo al momento. Es posible, siempre y cuando tuviésemos información estadística que se publicase tan rápido como en el caso de Sebastián ocurre con las noticias. Desafortunadamente no es así y al momento podría tenerlo hasta mayo del 2022, pero por ahora solamente lo tengo hasta abril. Sebastián yo lo mencionó, hay varias formas de medir la incertidumbre. El VIX de Estados Unidos, habló él de cobertura de noticias. Hay otra forma de hacerlo a través del desacuerdo entre expertos, cuando los expertos hacen en encuestas de pronósticos, cuando hacen sus pronósticos, podemos ver la varianza que existe entre los pronósticos que hacen los expertos. De hecho, eso es una de las cosas que podemos hacer en la encuesta de expertos de la economía del Ecuador, en la cual Nico participa también ofreciendo sus pronósticos y con los intervalos de confianza de los pronósticos uno puede obtener cómo aumenta o reduce la incertidumbre, ¿no? Y por último, el índice de incertidumbre macroeconómica, que es el que nosotros vamos a computar para Ecuador y que fue realizado por el jurado Ludvigson y Enck en el 2015. Entonces, como decía yo, lo que queremos hacer es, más allá de una aplicación directamente de lo que hacen JLN, Ludvigson, Jurado y Enck, lo que nosotros queremos hacer es hacer que ese procedimiento sea de más fácil aplicación para los países que estén interesados. Por ejemplo, lo que nosotros nos dimos cuenta es que, si bien es cierto, ese índice se utiliza mucho en Estados Unidos, se ha replicado muy poco en otros países. Hay trabajos para China, para Alemania, hay uno para Brasil, pero muy poco hay en otros lados. Entonces, una de las razones que nosotros pensamos que podría ser por la que no se aplica es porque simplemente es muy complicado. Y si es que nosotros ofrecemos una metodología que ya esté codificada, sea mucho más fácil de actualizar. Y en el caso mío en particular, una vez conocido el código, para mí es muy fácil de actualizar. Una vez que yo actualizo los datos, simplemente aplasto un botón y me genera todas las figuras y los resultados. Entonces, yo quiero explicar rápidamente cómo funciona el procedimiento de jurado Ludvigson y Enck y qué fue lo que nosotros hicimos para diferenciarnos de ellos para poder decir quiero publicar este paper. Muy rápidamente, el procedimiento de jurado Ludvigson y Enck, que otra vez es un índice de incertidumbre macroeconómica, utiliza, lo que trata de hacer es
utilizar muchas variables macroeconómicas y financieras y obtener a partir de ellas un índice de incertidumbre macroeconómica que voy a explicar en un momento cómo se hace. Entonces los tipos agarran todas estas variables, más de 200 variables macro y financieras, y obtienen lo que ellos llaman factores latentes, ¿sí? Que explican el comportamiento conjunto de estas variables. Luego hacen una regresión para cada variable macroeconómica de estas 120 o 200, las que sean variables macroeconómicas, un modelo de regresión en donde ponen rezagos de la variable correspondiente y estos factores latentes que han obtenido de todas las variables en conjunto, ¿sí? Y una vez hecho eso, obtienen los residuos de esas regresiones, ¿sí? Imagínense 120 regresiones o 200 regresiones, obtienen los residuos, les hacen un modelo de volatilidad estocástica a esos residuos y después agarran y combinan esas volatilidades estocásticas en una forma que les voy a mostrar, ¿sí? Y obtienen un índice de incertidumbre macroeconómica promediando todas estas volatilidades estocásticas de los 120 residuos de las 120 variables macroeconómicas que ellos tienen, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos hacen. Factores latentes, regresiones, volatilidad estocástica y agregan después para obtener la incertidumbre macroeconómica. Esto es como un procedimiento en 3 pasos, si ustedes se dan cuenta. Primero obtengo los factores latentes, agarro los factores latentes, los meto en una regresión lineal, agarro los residuos de la regresión lineal, hago volatilidad estocástica y con eso computo la incertidumbre macroeconómica. Lo que nosotros tratábamos de hacer es, ok, simplifiquemos esto y ahorrémonos pasos. Y efectivamente lo que hacemos es nosotros reducir de 3 a 2 pasos esta metodología, ¿verdad? Y lo que hacemos es poner en un modelo state space todas estas 200 variables macroeconómicas, estimamos este modelo state space por máxima verosimilitud y así obtenemos los factores latentes de una sola vez junto con los coeficientes de las regresiones que utilizó JLN, y de esa forma ganamos eficiencia estadística porque ya no hacemos 2 pasos y no es un solo paso de la estimación, además de reducir tiempo computacional. Y una vez que tenemos ese state space estimado, obtenemos los residuos de ese state space, o lo que también se denominan como errores de predicción, y estimamos modelos de volatilidad estocástica. A diferencia de JLN, nosotros no utilizamos métodos bayesianos para estimar la volatilidad estocástica, sino que utilizamos máxima verosimilitud a través de un density filter, ¿verdad? Que permite hacer esto mucho más rápido que la estimación bayesiana, que tiene que hacer muchas draws o sacar de la distribución, del posterior distribution. Y en nuestro paper utilizamos este mecanismo para obtener la incertidumbre macroeconómica para Ecuador. Y además, como lo hizo Sebastián, nosotros evaluamos el efecto de un aumento de la incertidumbre sobre la actividad económica de Ecuador, el PIB, el empleo y la inflación. Entonces, prometo que no voy a ser muy técnico, pero quisiera mostrar un poco cómo funciona esto que las acabo de escribir en palabras, en un par de ecuaciones. ¿Sí? Supongamos que nosotros tenemos 24 variables, que es lo que yo tengo para Ecuador, macroeconómicas, ¿sí? Están indexadas ahí. Y la incertidumbre, ¿verdad? La incertidumbre macroeconómica, H periodos adelante, digamos que un mes adelante, o 6 meses adelante, o 12 meses adelante, se define como la volatilidad del componente no predecible de estas variables macroeconómicas. Entonces, yo tengo la incertidumbre macroeconómica de la variable J, H periodos adelante, simplemente se define como la parte no esperada entre lo que pasa con la variable H periodos adelante y lo que yo creía que iba a pasar con esa variable H periodos adelante. Es decir, el componente no esperado de la variable H periodos adelante. Como tengo 24 variables, yo puedo obtener 24 de estos, ¿sí? Y la medida de incertidumbre macro simplemente es agarrar y promediar con algún tipo de peso, ¿verdad? Las incertidumbres individuales de cada una de las 24 variables macroeconómicas que yo tengo, ¿sí? Entonces, necesito yo obtener estas incertidumbres individuales para obtener la incertidumbre total. ¿Cómo obtengo yo estas incertidumbres individuales? Bueno, asumamos que los agentes económicos utilizan un modelo econométrico para hacer pronósticos de la variable J en particular. ¿Cuál es ese modelo econométrico? Utilizan rezagos de la variable para realizar el pronóstico,
y utilizan unos factores, un factor F y un factor G, ¿verdad? Que como yo les mencioné anteriormente, en el trabajo de JLN, eran factores que venían de un set de variables grande. Estos son factores de las 24 variables que yo tengo las 24 variables para Ecuador, obtengo estos factores F y G, no quiero entrar en el detalle de cómo se obtienen esos factores, y los meto en esta regresión, ¿ok? Y el error de predicción va a ser estos animalitos que están aquí, básicamente cualquier cosa que resulte de la variable en los datos y que no haya sido predecida por el modelo, quedará en el término de la regresión. Por supuesto, y ese es el enfoque de JLN, ellos dicen que estas variables que están aquí, adicionales a los términos autorregresivos, son fundamentales para reducir o para eliminar algún componente que se podría mezclar en la incertidumbre macro que no debería estar ahí. Y nosotros en el paper mostramos que efectivamente si uno no incluye estos factores, la incertidumbre macroeconómica resulta más alta y no estaría bien determinada en ausencia de estos factores comunes, ¿no? Entonces, después de estimar esto y reescribir el modelo, uno puede reescribir este modelo de las 24 variables con los factores, etcétera, como un var 1 muy sencillo, ¿ok? Este es un vector, este es una matriz, este es un vector y este es un vector que tiene todos estos residuos que están aquí, ¿verdad? Entonces, esto simplemente queda como un var 1. Y predecir con un var 1, recuerden que para poder hacer la incertidumbre, yo necesito poder predecir el valor de las variables hacia adelante. Predecir con un var 1 es muy simple, ¿sí? Si yo quiero predecir h periodos adelante las variables de un var 1, simplemente tengo que elevar a la h la matriz y el valor que tengo de las variables hoy día de hoy que estoy observando. ¿Ok? Es bastante sencillo. Ahora, si es que este es el modelo y yo estoy prediciendo el valor de X en el periodo T más 1, como esto que está aquí, el residuo que me queda es el error de predicción para un periodo adelante. ¿Ok? Entonces, lo que hacen en JLN es introducir volatilidad estocástica en estos errores de predicción. ¿Ok? En estos errores de predicción se introduce una volatilidad estocástica que es la parte no estándar, digamos, y que me va a ayudar en lo que les voy a mostrar un ratito. No importa lo que digan en esas ecuaciones, lo único que quiero mostrarles allí es que se introduce volatilidad estocástica en estos errores de predicción. Y al introducir esa volatilidad estocástica en los errores de predicción, uno puede tener ahora una varianza del error de predicción o unos intervalos de la predicción que cambian en el tiempo. Entonces, si uno está familiarizado con econometría, con VARs o con ARS o con algo de series de tiempo, uno sabe que la varianza del error de predicción simplemente es el valor esperado de lo que es la variable observada menos lo que se predijo de la variable observada, y básicamente esto es la varianza de eso, ¿verdad? Pero como está en vectores hay que hacerlo traspuesta y etcétera, ¿sí? Entonces, si uno está un periodo adelante, la varianza del error de predicción, ¿verdad? Simplemente es el valor esperado de este componente que tenía volatilidad estocástica. Si estos componentes no tuviesen volatilidad estocástica y en las clases de series de tiempo usuales, no hay un índice T aquí. Si no hay volatilidad estocástica, esta varianza del error de predicción siempre es la misma en todo periodo del tiempo, ¿verdad? Pero cuando hay volatilidad estocástica, esta varianza del error de predicción cambia en el tiempo. Y h periodos adelante, cuando h es mayor que 1, simplemente es una forma iterativa de esta fórmula que tenemos aquí y es bastante sencillo. Pero otra vez, cambia en el tiempo, ¿sí? Entonces, una vez que uno tiene esas varianzas del error de predicción, uno puede obtener fácilmente cuál es la incertidumbre asociada a las variables macroeconómicas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros proponíamos aquí. Recuerden, dos cambios con respecto a lo que propone originalmente JLN. El primero era hacer un modelo grande para estimar los factores y los coeficientes, y después la volatilidad estocástica, estimarla por máxima verosimilitud. En el paper nosotros mostramos exactamente cómo se hace, pero no los voy a cansar con eso. Entonces, una vez propuesta nuestra metodología, nosotros comparamos nuestros resultados con los resultados que tenía el paper original de JLN para ver qué tan bien podíamos reproducir, porque nuestro modelo es relativamente más pequeño. JLN, por ejemplo, utilizan los factores al cuadrado en su modelo y nosotros no utilizamos eso para mantener todo lineal y hacerlo de forma más rápida. Entonces, en esta diapositiva muestro a la izquierda nuestro resultado. Está aquí desde el año 60 hasta el 2010. En la derecha está el resultado original del paper de JLN.
¿sí? El eje lleva desde 0,5 hasta 1,6. Y hay tres índices allí en cada uno de estos gráficos. Hay un índice para cuando es la incertidumbre un mes adelante, la incertidumbre 3 meses adelante y la incertidumbre 12 meses adelante. ¿Ok? Por supuesto, y con sentido común uno podría decir, yo tengo más incertidumbre acerca de lo que va a suceder 12 meses adelante que lo que va a suceder un mes adelante. Por eso la línea roja, que es la incertidumbre 12 meses adelante, está siempre por encima de lo que es la incertidumbre 3 meses para adelante o la incertidumbre un mes adelante, como debería ser. Entonces, eso se cumple tanto en el paper de JLN como en nuestro paper. ¿Sí? Esto es, repito, para Estados Unidos. Y ahí ustedes pueden ver que solamente al ojo son bastante similares las series, la azul de nuestro paper con la azul del paper original, la negra con la negra y la roja con la roja. En el paper nosotros mostramos estadísticas, vemos cómo las correlaciones con la producción industrial, que es lo que aparece aquí, en nuestro caso es 0,67, por ejemplo, la de 12 meses adelante, la de JLN es 0,58. ¿Ok? Entonces, de esta forma nosotros básicamente decimos, nuestras modificaciones producen resultados que son coherentes con los resultados originales de JLN y con eso nos sentimos confiados de utilizar esto para computar la incertidumbre para Ecuador. Entonces, para Ecuador, como ya lo mencioné anteriormente, utilizamos 24 variables macroeconómicas en frecuencia mensual desde enero del 2004 hasta diciembre del 2019 para estimar el modelo, para estimar los parámetros del modelo. Todos esos parámetros que estaban en estas matrices phi, ¿verdad? Se estiman con esa información. Todos estos parámetros de la volatilidad estocástica se estiman con información del 2004 hasta el 2019. Tenemos variables del sector monetario y bancario, de comercio internacional, por ejemplo, el sector monetario y bancario, cuasi dinero, crédito, depósitos, etcétera. Comercio internacional tenemos exportaciones petroleras, no petroleras, importaciones, etcétera. El índice de precios consumidor, el productor, índice de confianza del consumidor, tenemos los índices del sector real que nosotros llamamos estos de encuestas de opinión empresarial, donde dicen cuánto ha aumentado la producción con respecto al mes pasado, tenemos ingresos fiscales de IVA y de renta, y tenemos también estas encuestas de opinión empresarial con respecto al empleo, qué ha pasado con el empleo. Entonces, como dije, con esta información hasta el 2019, estimamos los coeficientes y añadí yo data, yo manteniendo los coeficientes fijos hasta el 2019, añadí la data hasta el 2022 y obtuvimos el índice de incertidumbre macro. Y ese es el resultado que tenemos aquí. ¿Okay? Entonces, como dije, empezábamos en el 2004, creo que empezamos en junio por los rezagos que hay que cortar, en el 2004 y terminamos en abril del 2022. ¿Sí? La azul es la incertidumbre un mes adelante, la negra es 3 meses adelante y la roja es 12 meses adelante. La de 12 meses adelante va a ser más alta que las otras. ¿Sí? Las rayitas, estas franjitas son periodos recesivos de la economía definidos como 2 trimestres o más de caída del PIB. Y aquí pueden ver ustedes que dos cosas, o tres cosas, déjenme ver si puedo decirlas en orden. Uno, cuando hay recesiones, la incertidumbre aumenta, pero también hay recesiones donde la incertidumbre no aumentó, y más aún, hay episodios en donde la incertidumbre aumenta, pero no hay recesiones. Por cierto, Sebastián mencionó, por ejemplo, que la incertidumbre tenía que aumentar por encima de 200, ¿verdad? No estoy seguro, y ahí le dejo la pregunta planteada de una vez, si es que esa es una desviación estándar por encima del promedio. Entonces, acá nosotros estamos hablando de 1.65 desviaciones estándar por encima del promedio. Esta es esta rayita roja, significa que si es que el índice rojo pasa por encima de este threshold, de este umbral, hay un aumento significativo en la incertidumbre 12 meses adelante. Lo mismo ocurre con esta rayita negra y con esta rayita azul, ¿okay? Para los respectivos o los otros índices. Entonces, en el 2007, ¿verdad? Es un evento extraño porque no se determina que hay una recesión en ese periodo, pero bueno, eso coincide con la elección de ese año, del 2006-2007, y hubo un aumento importante, el modelo detecta un aumento importante en la incertidumbre en ese periodo. Durante la crisis financiera no identifica un aumento significativo de la incertidumbre. Hay un aumento de la incertidumbre, pero no es significativo.
En la crisis con la caída del precio del petróleo entre 2014 y 2016 tampoco detecta un aumento inesperado, digamos. Recuerden que esto es, la incertidumbre básicamente aquí es lo que no espera la economía que suceda y sucede, ¿verdad? Acá el modelo ve como que eso era completamente esperado y no hay un aumento de la incertidumbre. El COVID, por supuesto, hay un aumento de la incertidumbre y de manera interesante en los últimos meses, ¿verdad? Especialmente al inicio del 2022, hay un repunte en la incertidumbre, pero todavía no se detecta como que sea bastante significativo. El producto puede ser de la guerra, ¿verdad? Lo que está pasando con la inflación, etcétera. Hay un aumento en la incertidumbre en los meses recientes. Otra cosa importante es que la incertidumbre desde el 2007 se reduce. Si ustedes ven aquí hay una tendencia decreciente en donde se estabiliza a partir del 2014 y luego, bueno, ya vienen estos movimientos recientes, ¿no? Le iba a preguntar yo a Sebastián, de otra pregunta planteada de rebote, ¿por qué no relacionar el índice de incertidumbre política con el ENVI, por ejemplo? ¿Sí? Porque usualmente el ENVI es uno de los indicadores que se utiliza para medir lo que está sucediendo con las condiciones de un país, ¿no? Entonces, acá están el ENVI y la incertidumbre un periodo adelante estandarizados, ¿verdad? Para poder ponerlos en el mismo plano, así como quería hacer Sebastián. Entonces, aquí están, tienden media cero, desviación estándar 1, ambos, que los puedo poner en el mismo gráfico. Y, bueno, hay una correlación de 0.5 entre el ENVI y esta incertidumbre, ¿ok? En toda la muestra. Yo especulo, y de hecho nosotros lo hicimos en el paper, que en la muestra después del 2010 hay una correlación mucho más alta entre el índice de incertidumbre macro y el ENVI. Aquí está el default del 2008, esto no lo recoge en nuestro modelo de incertidumbre macro, el ENVI sí lo recoge. Y bueno, los movimientos de la crisis del 2014-16, aquí están en el ENVI, y en la incertidumbre macro no se ve un repunte muy alto, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los resultados. Y finalmente, la pregunta es, ¿cuál es el efecto de la incertidumbre macroeconómica, ¿verdad?, en la economía? ¿Sí? Similar a lo que decía Sebastián con la inversión, nosotros lo queremos hacer en la economía y en lugar de hacer impulso-respuesta del tipo Kolejki que se hace, nosotros hacemos un esquema de local projections o proyecciones locales, ¿verdad?, para evaluar el impacto que tengan shocks en la incertidumbre macroeconómica sobre la economía. El problema, y esa es una de las cosas que vimos en la presentación de Sebastián ordena primero la incertidumbre, ¿verdad?, como variable exógena, ¿verdad? Y el problema es que en un paper reciente, Ludvigson y coautores se encuentran que la incertidumbre macroeconómica no es exógena, sino que más bien es una variable que responde a los shocks en las variables macroeconómicas. Por eso Nicolás estaba preguntando cómo está reaccionando la incertidumbre ahora. Claro, hay shocks macroeconómicos y esos hacen que la incertidumbre macroeconómica aumente, ¿sí? Entonces, si uno quiere hacer un análisis estructural, ¿verdad? Ceteris paribus, en el que uno le da un shock a la incertidumbre macroeconómica para ver cómo responde la economía, ¿verdad? Estaríamos ignorando que hay un tema de endogeneidad ahí entre incertidumbre macro y la economía misma. Entonces, lo que Stokes y Watson sugieren es usar un método de variables instrumentales con local projections. Nosotros utilizamos como instrumento la volatilidad del precio del petróleo. ¿Okay? Con la volatilidad del precio del petróleo instrumentalizamos nuestra incertidumbre macro y con eso hacemos el impulso respuesta. Porque la volatilidad del precio del petróleo es completamente exógena a la economía. Y con eso evaluamos el efecto en PIB. ¿Okay? Esta es la primera columna, es la respuesta del PIB no petrolero. El empleo del IES, ¿verdad? Registrado en el IES en la segunda columna y el IPC en la tercera columna. Las filas indican el shock a la incertidumbre, un periodo adelante, 3 periodos adelante, 12 periodos adelante, y también hicimos impulso respuesta con el ENVI usando el mismo instrumento. ¿Okay? Y en todos los casos se produce lo que dictaría el sentido común. Cuando aumenta la incertidumbre, ¿verdad?, hay una caída de la actividad económica, el 2% por debajo de la tendencia, el empleo cae hasta 4% debajo de la tendencia,
inicialmente hay un incremento de la inflación, pero después hay un efecto deflacionario, digamos, de la incertidumbre producto de la recesión misma, ¿verdad? Y eso se cumple, el patrón se cumple en todas las incertidumbres. El caso del ENVI es similar, ¿verdad? Pero no exactamente el mismo que nuestro índice de incertidumbre macroeconómica. Y eso es básicamente lo que tenía para presentar hoy. Excelente, muchas gracias, Manuel. Y justo a tiempo me acaba de sonar la alarma, parece que te has puesto de acuerdo con el reloj. A continuación, vamos a dar paso a la ponencia de Rafaela Bastidas. Rafaela se graduó en el 2018 de economista con especialización en econometría en la PUCE. Además, cuenta con una doble titulación con la Universidad de Grenoble-Alpes de Francia. Se desempeñó como asistente de investigación del sector real en el reporte de consistencia macroeconómica RSM y posteriormente como pasante para el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Al finalizar sus estudios, Rafaela se desempeñó como consultora en proyectos de instituciones públicas, INEC, Ministerio de Economía y Finanzas, y con organismos multilaterales como CAF y Banco Mundial. Su trabajo se ha enfocado en el desarrollo de metodologías, manejo de datos y aplicación de modelos estadísticos para la mejora en la toma de decisiones. En el año 2021 fue seleccionada como becaria Chevening, obteniendo una beca completa financiada por el gobierno del Reino Unido. Actualmente, Rafaela cursa la maestría en Ciencia de Datos en el Departamento de Ciencias de Estadísticas en la University College of London de Reino Unido. Bienvenida, Rafa, qué gusto tenerte, te escuchamos. Muchas gracias, Dinko, es un gusto estar aquí, teniendo la oportunidad de exponer esta investigación con ustedes. De igual manera, es un gusto compartir este espacio con Manuel, con Sebastián, grandes profesionales e investigadores. Y bueno, un poco para explicarles de lo que voy a hablar el día de hoy, es de Topic Modeling para identificar los principales temas que informan el índice de incertidumbre económica en Brasil. Entonces, bueno, ustedes se preguntarán por qué en Brasil, y justamente al momento estoy cursando mi maestría de datos en ciencia de datos en UCL, y estamos realizando esta investigación en conjunto con la Fundación Getúlio Vargas en Brasil para poder fortalecer el índice de incertidumbre económica y poder identificar ciertos temas que lo informan. Entonces, para este caso, voy a explicar, esperemos que tal vez de la manera más didáctica posible, esta nueva técnica que es Topic Modeling, la cual está relacionada un poco con estadística y con Machine Learning. Entonces, para dar un poquito el contexto, bueno, yo creo que estuvo muy claro en la exposición tanto de Sebastián como de Manuel, pero de igual manera me gustaría, bueno, dar un poquito de contexto, que es ¿qué es la incertidumbre? Que en realidad es la dificultad de modelizar las perspectivas futuras y las variables macroeconómicas. Entonces, el inconveniente de la incertidumbre es que justamente tiene un impacto negativo sobre la actividad, tanto a nivel de empresas, mediante la inversión, como a nivel de consumidores, teniendo un impacto en la propensión de consumir. Para hacer un poquito más de énfasis directamente en la economía de Brasil, Costa Filho realizó una investigación en la que se ve claramente cómo un incremento de la incertidumbre está directamente relacionado con un impacto negativo, tanto en el Producto Interno Bruto como en la producción industrial y en la propensión de consumir de los agentes. Ahora, justamente, uno de los principales retos, más bien el principal reto, como lo mencionó Sebastián, es cómo cuantificar esta incertidumbre. Y precisamente es algo que es una variable, por así decirlo, no observable, y eso hace que sea un poquito cuantificarla directamente. Entonces, para esto, en general, si es que hacemos una revisión de la literatura y de cómo se ha abordado este tema en otros estudios, es mediante dos maneras, se podría decir, principalmente mediante un levantamiento de información, donde entraría encuestas, entrevistas, y mediante una utilización de información disponible. Y ahí es interesante porque en general se utiliza información disponible ya sea en redes sociales o, por ejemplo, en periódicos, ya sea digitales o por medios físicos. Entonces, justamente con respecto al hecho de utilizar
los periódicos como una proxy para medir la incertidumbre, es que se estructura el indicador de incertidumbre económica en Brasil. Entonces, para esta finalidad, para explicarles un poco cómo está construido este indicador, hay dos elementos que lo componen. El primero, que constituye la mayor parte de este indicador, es el relacionado con los medios. Entonces, en este caso, lo que se mide es precisamente, siguiendo un poco la metodología que nos mencionaba Sebastián, que es identificando la frecuencia de los artículos en los que ingresan las palabras relacionadas con economía y aquellas relacionadas con incertidumbre, crisis y inestabilidad. Entonces es precisamente la identificación de ambos elementos y para poder cuantificar la frecuencia en los periódicos. Y esto se realiza de manera mensual para 6 de los principales periódicos en Brasil. Y también tenemos el índice de discrepancia de previsión, el cual constituye el 20% de este indicador, el cual está fundamentado en la variación, directamente con el coeficiente de variación de 3 de las principales variables, que el índice de precios al consumidor, la tasa de interés y el tipo de cambio. Y ahí, precisamente una vez entendiendo este contexto, es donde surge la necesidad de aplicar un tema que permita identificar tal vez un poquito más allá de decir, ok, tenemos la frecuencia de la incertidumbre económica, de la identificación de los artículos que pertenecen a incertidumbre económica, pero ¿cuáles son los temas que componen esta incertidumbre? Y justamente ahí ingresa esta herramienta, que es una técnica no supervisada de Machine Learning, donde no supervisada implica que tenemos una gran base de datos y que no tenemos etiquetas directamente. Es decir, que no ha habido personas que lo identifiquen de manera directa, pero justamente vamos a utilizar un algoritmo que permite identificar estos temas. La finalidad de esto sería descubrir las estructuras semánticas latentes, donde esto implicaría prácticamente identificar los temas que no están directamente observables, sino están ocultas dentro de los textos. Entonces, para este caso, tenemos varias herramientas, pero una de las principales que se ha utilizado en investigaciones previas es la asignación latente de Dirichlet. Y esta metodología lo que permite es utilizar una distribución estadística, que les voy a comentar un poquito más a fondo a continuación, para identificar los temas a los que pertenece cada uno de estos documentos. Entonces, así como podemos decir, para darles un ejemplo, podría decirse que pertenecen los documentos a política, a deportes, a cultura, pero también se pueden identificar temas que van un poquito más a fondo, donde se podrían identificar temas como movilizaciones sociales, como shocks financieros, como tema, por ejemplo, de inflación. Entonces, un poquito de temas que de acuerdo, que se puede identificar de manera más directa y que nos permita entender un poco más cuáles son los motivos detrás de esta incertidumbre económica. Entonces, en términos tal vez un poquito más didácticos, tenemos dos elementos fundamentales, dos supuestos que conforman esta metodología. Entonces, la primera es que los documentos a los que estamos haciendo referencia, por cierto, a los documentos me refiero en este caso a los artículos de periódicos en Brasil, que al momento tenemos una base de datos donde hay 30.000 observaciones por cada uno de los periódicos y contamos con 10 periódicos del país. Y precisamente en este caso tenemos un ejemplo donde tendríamos la noticia donde el presidente de Brasil discute un acuerdo entre Mercosur y Japón. En este caso podríamos decir que pertenece con mayor probabilidad a un tema relacionado con comercio y en menor cuantía y con una probabilidad similar a economía y política y con una probabilidad casi nula a cultura. Y de ahí tenemos otro supuesto donde los temas son distribuciones de probabilidad sobre las palabras. Entonces vamos a tener los temas que hemos identificado, que en este caso, para darles el ejemplo, sería economía, y las palabras que
que constituyen a nuestro vocabulario. Entonces, en este caso no están identificadas solamente las palabras que conforman a este tema, sino estarían identificadas todas las palabras que componen nuestro vocabulario. Nuestro vocabulario va a estar compuesto de todas las palabras que fueron identificadas posteriormente al procesamiento de la información, al preprocesamiento de las noticias de estas bases de datos. Entonces aquí, por ejemplo, claro, tenemos que economía va a tener una mayor probabilidad que lo compone la inflación, econometría, tal vez con menor probabilidad un poco más de consumo y con una probabilidad casi nula, por ejemplo, food. Entonces, claro, cabe recalcar que estos son ejemplos que permiten explicar tal vez de manera un poquito más sencilla, pero aquí les puedo explicar tal vez de una manera un poquito más de estadística, justamente cómo se utilizan estas dos distribuciones. Entonces, para la aplicación de un modelo de Machine Learning, la idea es que contamos con una amplia base de datos y tenemos ciertos parámetros que tenemos que ir identificando y tal vez modelizando en función de lo que vamos obteniendo. Entonces, tenemos una base de datos con la que se entrena el modelo y otra base de datos con la que se hace la prueba y con la que se obtienen los resultados. Entonces, en este caso tenemos estas dos distribuciones, que sería el tema de palabras y de temas y palabras, y de documentos y temas. Y estas dos distribuciones son distribuciones de Dirichlet, es decir, que, por ejemplo, pueden observar un triángulo en la parte inferior de esta diapositiva, y esto implica, imagínense que tengan tres temas, un tema en cada extremo. Pues tienen política, economía, cultura, y es decir, hay una mayor probabilidad que cierto documento esté relacionado específicamente más hacia un tema en específico. Entonces, es decir, tiene una mayor probabilidad hacia economía, hacia cultura, etc. Y después podemos utilizar esto como se convierte lo podemos utilizar como parámetros que nos permite identificar las variables latentes, en este caso, que podríamos decir los temas ocultos en estos textos, y adjudicar una probabilidad de que esta palabra pertenezca a cierto tema al que estamos haciendo alusión. Entonces, bueno, para poderles explicar un poco cómo funciona esta fórmula, porque al final esta es la fórmula que nos permite modelizar los temas, obtener los temas en función de los documentos estudiados, y está compuesta básicamente por dos proporciones calculadas, que es la proporción de palabras en cierto documento que están asignados a un tema específico. Y de ahí tenemos la proporción de asignaciones de este tema que estamos estudiando de los documentos que están relacionados con esta palabra. Entonces, la finalidad es utilizar estas dos proporciones para poder modelizar la probabilidad de que precisamente esta palabra esté relacionada con un tema específico. Y una vez que realizamos esto, bueno, esto es un proceso iterativo, es decir, que se va a repetir para cada palabra en un documento, y esto para todos los documentos que nosotros poseemos. Y el resultado, bueno, es una asignación de cada documento un tema, eso para hacerlo de una manera un poquito más directa, pero el hecho es que se llama Mixture Topic Modeling, que es que vamos a tener también una mezcla de temas que nos permita identificar a qué temas estamos haciendo alusión en cada uno de estos documentos. Entonces, bueno, al momento estamos, bueno, en proceso de aplicación, tenemos los resultados preliminares, justamente por un hecho de que es una investigación que se está llevando a cabo al momento. No les puedo compartir directamente los resultados. Por favor, Nico, espero que me inviten en una futura exposición para compartir estos resultados de manera directa con ustedes. Pero lo que estoy haciendo al momento es la aplicación de esta metodología a los 10 diarios principales de Brasil. Justamente esta información está localizada en una VPN que nos permite que al momento es acceder a esa gran base de datos, utilizar, bueno, en este caso estamos utilizando Google Colab y Python, justamente para poder utilizar y procesar estas grandes bases de datos y aplicar esta metodología. Entonces, justamente
bueno, uno de los principales retos en realidad es, al ser una técnica bastante nueva, un poco innovadora, que no se ha utilizado previamente en otro, para esta finalidad de incertidumbre económica, bueno, hay que ir afinando los parámetros y pero sin embargo, bueno, en realidad es que al momento hemos obtenido resultados muy concisos, muy interesantes, y me parece que sería una cuestión muy importante de poder utilizar esta metodología, por ejemplo, para el caso ecuatoriano. Entonces, ojalá pronto pueda también aplicarse para entender un poquito más de cómo estos temas están relacionados también con el índice de incertidumbre económica en Ecuador. Y a su vez, poder con esta herramienta sería una herramienta que nos permita entender y tal vez enfocar un poquito más para realizar decisiones de política pública. Entonces, bueno, eso es lo que les puedo comentar al momento y les agradezco nuevamente por el espacio. Muchas gracias por la presentación, Rafa. Ahora vamos a dar espacio a las preguntas que nos viene del público. La primera es, bueno, no me dicen para quién, pero si ustedes quieren tomar la pregunta cualquiera de los tres, les agradezco si es los tres mejor. ¿Cómo se relacionan las medidas, cómo se relacionan las medidas positivas de actividad económica, por ejemplo, el índice IDEAC del Banco Central, con estos índices de incertidumbre? ¿Podrían entenderse como una métrica que mide exactamente lo contrario? Bueno, yo puedo empezar. En el caso de la metodología que yo utilicé, yo no diría que se podrían relacionar de manera contraria, porque el IDEAC generalmente son expectativas y el índice que yo construí son capturas de pantalla del momento, ¿no? Entonces quizás buscándole algún tipo de rezago al uno podría encontrarse alguna correlación y tal, pero así al nivel no lo vería yo realmente muy plausible, la verdad. Solamente para agregar lo que dice Sebastián, recordar que la incertidumbre de alguna forma tiene que ver con, en el caso de la forma en la que yo la estoy analizando, tiene que ver con digamos, el segundo momento, ¿no? La varianza. Y a lo que yo voy con incertidumbre es, si es que yo espero que caiga la economía, ¿verdad? Y efectivamente cae, no hubo incertidumbre en ese escenario. Sí, entonces, no, claro, si yo hace 3 meses no esperaba que hubiese estas protestas hoy día, ¿verdad? Y efectivamente cae la economía cuando yo no esperaba eso, allí va a haber un aumento de la incertidumbre. ¿Sí? Entonces, en el caso de la incertidumbre macro en particular, tiene que ver con la variación que exista entre lo que yo espero que suceda y lo que termina sucediendo tantos periodos adelante. ¿Sí? Y por esa razón, tomar el nivel del IDEAC en determinado momento no añade o no implica ningún cambio en la incertidumbre, si es que no está contrastado con lo que se esperaba sucediera con el IDEAC en el pasado, ¿no? Si yo veo el IDEAC, tengo que ver qué es lo que esperaba yo que sucediera con el IDEAC en el pasado. Excelente, gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Me parece que esta ya se la respondió a lo largo de las ponencias, pero ¿cómo estos índices de incertidumbre podrían capturar el efecto que tienen las manifestaciones? Me parece que Sebastián y Manuel ya lo respondieron. No sé si Rafa también se quisiera, o bueno, más bien le pido a Manuel y a Sebastián que hagan, o si quieren ampliar un poco más de esto, hacerlo, y Rafa también si es que nos quiere compartir algo al respecto. Entonces, adelante. Bueno, tal vez en este caso podría
apuntar un poco. Y a mí me parece que justamente el hecho de que podemos modelizar los temas que componen los documentos que estamos estudiando, como noticias, y es importante porque estas noticias no necesariamente son físicas, sino pueden ser en tiempo real. Entonces, el hecho de que se pueda cuantificar el hecho de qué temas están tratándose justamente tal vez en redes sociales como Twitter, podríamos identificar cómo está relacionado esto con las movilizaciones sociales y precisamente identificar los temas principales que tal vez influyen en estas movilizaciones sociales. Entonces, precisamente es por este motivo que podría ser una herramienta muy importante de política pública, justamente porque se puede identificar cuáles son los temas que generan este descontento popular, que generan estas manifestaciones y poder en función de eso tal vez generar un diálogo y un espacio para discutirlo. Yo solo quería mencionar que, y ese es el interés de mi investigación con las limitaciones que hay en los datos, pero de nada a mí me sirve decir en el mes de septiembre, sí, en junio subió la incertidumbre bastante. Ya no tiene ningún sentido para mí. Por eso, para Rafaela, para Sebastián, que tienen la posibilidad, y para Nicolás, para que la puse auspicie, se necesita algo que sea en tiempo real y no sea todas estas metodologías que nosotros tenemos, que ustedes tienen, creo que son más fáciles de llevar a la práctica y tener algo en tiempo real que lo que yo tengo. En mi caso, uno puede pensar en variables que tengan frecuencia diaria, no sé, que se puedan introducir en el modelo, que eso requiere una complicación, pero a lo que voy es que todos estos índices, si es que no tenemos algo que sea que precisamente son valiosos para situaciones como la que estamos viviendo, en mi caso en particular, hago mi mea culpa, en septiembre, ya que diga que en junio subió la incertidumbre, no sirve para nada. Ok, y no tenemos más preguntas del público. Para finalizar el evento, quiero nuevamente agradecer de manera especial a... Déjame hacer las preguntas a mí entonces. Encantado, Manuel. Hay una pregunta más también, Nico, en el chat. Bueno, adelante. Sí. Antes. Tenemos una pregunta en el chat que dice, medir la certidumbre de cualquier variable en una economía no volátil implica tener poca incertidumbre endógena. Otra cosa es captar la volatilidad y relacionarla con lo inesperado. ¿No sería mejor medir variable por variable y sería más útil que hacer un agregado donde no aplicable al conjunto macro? Me dice la pregunta del chat. No sé si alguno lo quiere tomar. En mi caso yo tengo varias variables. ¿Verdad? Tengo 24 variables y bueno, en el paper, creo que en el paper mostramos la incertidumbre de cada variable. Se puede obtener la incertidumbre de cada variable y claro, al final... di tú, cae el precio del petróleo o cuando se rompieron los oleoductos, la volatilidad de la producción petrolera, por ejemplo, sube muchísimo, pero no necesariamente sube la incertidumbre macroeconómica porque es una volatilidad de 24 la que sube. ¿Sí me explico? Entonces, sí, es factible. De hecho, uno puede medir cuál es la contribución de cada una de las variables al índice macro, de incertidumbre macro, y uno puede ver cuál es la que más está influyendo. Eso es posible con el método que nosotros tenemos, eso no es complicado en absoluto. Excelente. Manuel, sí, por favor, les haces las preguntas a Sebastián y a Rafa, y luego igual me parece que también Sebastián y Creo Rafa. que las preguntas para Sebastián eran, el índice es el índice de política económica, es de incertidumbre política, perdón, y es muy volátil, es bastante volátil. Entonces, ¿hay alguna forma de suavizar ese índice, de meterle un moving average o alguna cosa por el estilo para que se vea menos volátil? Me imagino que en otros lados ya pensaron esta pregunta porque ese índice se computa para muchos países. Sí. Esa era la primera que quería plantearte. La segunda es,
precisamente el tema del ENVI, si es que has medido cómo se correlacionan esos dos. Y el otro tema, bueno, el último, creo que me estoy olvidando de algo, era el tema del VAR, ¿no? En el VAR, al poner en el ordenamiento, no sé si estoy correcto, en el ordenamiento se pone el índice como la variable exógena, yo me imagino que es endógena, la correlación en cero es distinta de cero. Entonces, no sé si es que por ahí alguien ya ha pensado cómo evaluar esa conexión de manera un poco más robusta. Y para Ok. Rafael, para ya callarme yo, la Dirichlet es como, cuando yo aprendía esto era como la, ¿cómo se llamaba esto? Probabilidad delta, creo que también le llaman, que era solamente puede ser 0 o 1, y por eso es que el triángulo tiene los puntos en el costado, digo, en los lados del triángulo. Eso significa que cuando el método ve una noticia, está forzado, digamos, a asignarle una categoría, ¿verdad? De las que tiene las posibilidades de asignar, o sea, solamente puede ir a un lado o a otro, y eso estoy solamente pidiendo una aclaración, Rafaela, para poder entender, y eso le permitiría al método clasificar en cada uno de estos, yo le llamo buckets, ¿verdad? De categorías, no de palabras, sino de temas, creo que era, ¿no? La categoría de temas, no sé si estoy comprendiendo completamente el asunto. Ok, gracias Manuel por tus preguntas. Bueno, respecto a la primera de si he visto yo o si creo que es posible suavizar la serie, evidentemente sí. No lo he visto, no lo he revisado muy a detalle, que ha habido últimamente desarrollo sobre este tema, pero claro que se podría hacerlo. Moving average, algún filtro, ¿no es cierto? Pero la intención primaria de ese momento era compararla con otros que estaban desarrollos iguales. Entonces, si es que yo lo puedo suavizar, y chévere, si es que lo podría suavizar el de otro lado también para compararlo, se vería mucho mejor y se entendería más fácilmente, creo que sí. El ENVI no lo he tocado, el ENVI para quienes tal vez no estén, no sepan qué es el riesgo país que se habla en las noticias. No lo he visto y creo que es muy relevante al final de cuentas, es la diferencia, ¿no es cierto?, de los bonos ecuatorianos de 10 años frente al bono de seguro de Estados Unidos. Y sí, sí, sería muy, muy interesante ver, creo que existiría una correlación y si me, capaz me lo pongo de tarea y lo hago, a ver qué tal sale y les comparto. Y finalmente en el bar, pues, sabes que yo para ver el orden me fijé en una cita de Enders que decía que se puede hacer o bien por respecto a un orden descendente respecto a la exogeneidad relativa, asumiendo que es el menos endógeno de todos. No significa que es exógeno, sino que es relativo, ¿no es cierto? El índice de incertidumbre. Y también por trabajos empíricos previos. Aquí simplemente dije, bueno, hay dos que utilizan esto. Utiliza el que propuso la metodología, lo voy a hacer así y me hace sentido que es el menos endógeno de todos. Sí, el PIB es sumamente endógeno a la inversión, o la tasa de interés es sumamente endógeno a la inversión. Más, sin embargo, el índice de incertidumbre es el menos endógeno de ellos. Y me gustó mucho tu aproximación de hacerle endógeno con el precio del petróleo. Creo que eso es brillante. Y nada, eso es lo que creo que yo tengo de mi lado. Me gustaría entender un poco mejor tu metodología también, Manuel. Lo voy a intentar leer y entenderla porque me parece súper interesante, sobre todo las incertidumbres de cada variable. Creo que es genial también. Gracias. Bueno, y ahora sí, respondiendo a tu pregunta, muchas gracias, Manuel. Y sí, precisamente el hecho es que utilizamos Dirichlet, la distribución, para
comprender la distribución de probabilidades que nos permitan, porque sabemos que el texto que compone, las palabras que componen cierto texto, cierto artículo de las noticias, no van a ser siempre las mismas. Entonces, justamente el hecho es tener esta distribución de temas que se tratan dentro de esta noticia, y no encasillarle directamente solo a un tema, que creo que hice una explicación de cómo está relacionado, por ejemplo, en el tema de economía, para hacerlo tal vez de una manera más didáctica para la exposición, pero el hecho es que tenemos un mixture, un conjunto de temas que componen esta probabilidad, y ese hecho hace que nosotros, al momento de haber entrenado el algoritmo, haber entrenado este modelo, podamos, cuando ingresemos una nueva noticia, podamos comprender qué compone, qué temas componen dentro de esta distribución de probabilidad, qué temas lo componen en mayor y en menor cuantía. Y ahí entra también el tema que es un poquito más de componente humano, que es cómo nosotros interpretamos los temas que lo conforman, porque evidentemente van a haber temas que, a pesar de tener una poca probabilidad, de igual manera están contemplados. Pero ahí entraría un poco más el tema de cómo se interpretan estos resultados y dentro de qué clasificación decidimos identificarla directamente. Eso también creería que depende un poco más, bueno, eso es una herramienta, pero y también dependería un momento en cierto, para qué se va a utilizar esta herramienta de estadística, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, porque dependería tal vez ya del enfoque que se quiera realizar. Y creo que eso sería el momento, y más bien también agradecerles a todos por estas exposiciones tan interesantes. Va a ser un gusto, esperemos poder colaborar en unas investigaciones futuras. Sería muy interesante poder compartir este conocimiento, y bueno, muchas gracias. A ti, Rafa, muchas gracias. Creo que no tenemos más preguntas. Creo que ha sido una jornada de altas ponencias académicas. La verdad me ha gustado mucho, ha sido muy informativo. El reto para Rafa es dejar el lado brasilero y hacerlo para el Ecuador, porque hasta donde tengo conocimiento, me corregirán si me equivoco, las dos investigaciones en el área que existen son la de Sebastián y la de Manuel y otros. Entonces, la idea, y sobre todo me quedo con lo que dijo Manuel, lo útil de esto es que tenga alguna utilidad para fines económicos, políticos, etcétera. Caso contrario, está bien hacer el índice. Sebastián mostraba la relación que tiene con ciertos hitos y está excelente. Es una medida de decir, oye, mi índice está midiendo lo que queremos medir, sí, no, ok, podemos discutir sobre eso, pero lo importante será tener esta métrica al día, actualizada, y que pueda arrojar luces como decía Rafa. La idea es que sea informativo, ¿no? Está muy bien para hacer un trabajo, una investigación, un paper. Sebastián con esto se graduó en el pregrado, Rafaela con esto se graduará en el posgrado, pero la idea es institucionalizar el índice de incertidumbre económica. De mi parte, quiero agradecerles de manera especial a los tres, especialmente a Rafa, porque entiendo que está con un horario, no sé qué horas son ahorita en el Reino Unido, Rafa, pero ya es hora de dormir. Y Manuel también debe estar una hora por encima, pero no tanto. Yo creo que Rafael es medianoche y más. Sí. Claro, ahorita siendo las 2:30 aquí en Londres, pero de igual manera no hay problema, porque siempre es gusto compartir espacio con ustedes a la hora que sea. Excelente. Al menos no tienen un paro ahí. Claro. Bueno, el de transporte, eso sí hay paros aquí también. Okay. Listo, les agradezco. Una buena noche a todos. Chao. Muchas gracias, que pasen muy bien. Chao. Buenas noches. Saludos para todos, bye.